mochila emocional. Y tenemos una invitada muy especial. Hola Maru, hola Irene, bienvenida. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Hola Irene, hola a todos. Hola, hola. Hola, Maru. Y bueno, Se oye bien. para presentarte un poquito, eres mentora, escritora, coach de vida. Y bueno, a mí me encanta mucho tu testimonio, creo que es un testimonio muy motivador y de mucha fe. Y bueno, si nos compartes un poquito, hoy queremos tocar el tema de la mochila emocional porque, bueno, valga decir que acá lo que queremos es ayudar a las personas a tener una mejor gestión emocional y que empiecen a conocer esas emociones para ser una mejor persona, ¿no? Y poder conocerse a sí mismos. Estoy aquí con vosotros para compartir cómo la gestión emocional influye en el cambio de vida, ¿no? En mi caso fue un diagnóstico de salud médico y fue mi salud lo primero que empezó a transformarse, pero al final ciertamente como haces una cosa, la haces todas y cuando aprendes cuánto influye tu cuerpo emocional, yo lo llamo cuerpo emocional, cuerpo mental, que influye sobre el cuerpo físico y cuando hablo de cuerpo físico me refiero a la realidad física, cualquier cosa, porque el cuerpo somatiza enfermedades y en nuestra realidad también somatizamos abundancia, falta de ella, carencia, relaciones buenas, felicidad o no. Entonces al final es lo mismo. Y lo que yo más puedo transmitiros es haber trabajado con mi cuerpo emocional y con mi cuerpo mental para haber cambiado mi realidad física. Yes. Ahí Irene, que ahí lo nombró mi compañera, esto de la mochila, ¿no? Que vos trabajaste lo emocional. Y cuando nosotros te presentamos y presentamos que ibas a estar hoy con nosotras, hablamos de esta mochila, ¿no? Y cómo decís cómo las emociones nos afectan a lo físico. ¿Qué sería nuestra mochila? ¿Qué sería eso que nosotros cargamos, que lo llamamos mochila emocional? ¿A qué te referís con una mochila emocional? Vale, yo llamo mochila emocional a una mochila invisible. Siempre me gusta decirlo en mis consultas, ¿no? En los cursos, es que tú te imagines que llevas una mochila invisible porque no lo estás viendo con tus ojos. Si te dieras cuenta que llevas una mochila con 100 kilos de peso de piedras, la dejarías en el suelo para poder avanzar si quieres escalar una montaña, porque obviamente no puedes llegar allí con una mochila llena de piedras. Pero como no la ves, ni siquiera te das cuenta que la llevas encima. Entonces a mí me gusta la definición de mochila emocional para que te des cuenta de que estás cargando algo invisible. Esto invisible que hay en tu mochila emocional justifica muchas veces que no consigas logros en tu vida, ¿vale? Porque muchas veces entramos en la culpa, oye, ¿qué me pasa? Paso a la acción, hago muchos cursos, llevo mucho tiempo formándome, hago todo lo que se supone que debo hacer, pero no consigo los resultados que debería conseguir con la de tiempo que llevo en el crecimiento personal. Resulta que llevas una mochila invisible que no te habías dado cuenta que estaba ahí, que lleva mucha culpa, que lleva mucho miedo, porque la culpa y el miedo son dos de las emociones que más pesan en nuestra mochila. Llevamos el victimismo, llevamos experiencias pasadas, llevamos el juicio, llevamos creencias, que yo es con lo que más trabajo, ¿no? Con el cambio de creencias. Creencias heredadas de tu transgeneracional, porque yo trabajo mucho con el árbol, creencias adquiridas a lo largo de tu vida, aunque en menor medida, creencias del inconsciente colectivo que ya naciste con ellas puestas y no te das cuenta. Yo tengo uno de los, sabéis que yo hago muchos vídeos también en YouTube y todo esto, uno de ellos es trabajo lo que creo para crear lo que quiero. Yo quiero conseguir algo, pero no voy a conseguirlo hasta que no crea en aquello. Por eso yo defiendo tanto cuán importante ha sido para mí la confianza y la fe, porque si no crees en aquello que quieres conseguir, no vas a conseguirlo. Entonces, todo esto lleva a nuestra Ahí mochila emocional. hablaste, ¿no? De no solo lo nuestro, sino heredado, ¿no? ¿Cuánto heredamos? ¿Cuántas emociones heredamos? Muchas, ¿no? Las las emociones Ujú. es el resultado, la emoción es lo que tú sientes. Entonces, yo no heredo la emoción, yo tengo una respuesta biológica y emocional a aquello que llevo en mi mochila. Entonces, lo que yo heredo son las Bien. creencias heredadas. Si yo creo que los hombres son malos porque he heredado en mi mochila que cuidado porque los hombres son malos, entonces a mí el hombre me va a generar miedo, me va a generar angustia, me va a generar preocupación, voy a traer relaciones tóxicas o dificultosas o directamente ninguna, pero lo que yo heredé fue la creencia de cuidado Bien. con aquello que es malo. Entonces, generamos emociones todo el tiempo en base a esas creencias que hemos heredado. ¿Cuánto es heredado?
yo te diría que mucho. No sé si existe un porcentaje estudiado, pero te puedo decir que cuando yo empecé a estudiar el transgeneracional, se decía que alrededor del 80% es heredado, el 20% es adquirido a lo largo de tu vida. Y puedo decirte que después de todos estos años trabajando, creo que las creencias adquiridas no es que no existan, es que tú ya las tenías en tu mochila. Yo he generado una y otra experiencia física y creo que he adquirido esa creencia, pero yo ya tenía la creencia puesta, por eso he atraído hacia mí la experiencia. Entonces, la gran parte, yo te diría que prácticamente el 90% o más es heredado del árbol, claro. Pensé que iba a preguntar algo, pero te silenciaste por las sirenas. Sí, está acá al lado, está el hospital y entonces se escuchan Están las las... sirenas, a full. Es su fondo. Sí. Siempre, ¿no? Siempre suena. Sí, amiga, si le querías preguntar algo, si no yo le pregunto. Vale. Ah, ¿Cómo podemos aligerar esa mochila emocional? ¿Cómo puedo trabajar yo y reconocer cuáles son esas emociones que me están bloqueando el avance en mi vida? Siempre que yo no tengo el resultado que quiero, es porque no creo en aquello que quiero conseguir, con lo cual el primer sospechoso es tu mochila. Mira a ver qué hay allí dentro, porque sin duda tiene que haber creencias que no apoyan ese proyecto que tú tienes. Es decir, si yo tengo un proyecto de crear una empresa nueva, tengo todo lo que necesito, paso a la acción y trabajo todo lo posible y trabajo más que nadie y estoy 15 horas al día y todo está funcionando fuera, pero no consigo ese resultado, tengo que mirar en mi mochila emocional porque seguramente haya creencias en contra de que aquello sea así. Igual con una enfermedad, igual con una relación. Si yo hago todo lo que tengo que hacer para estar sana, pero sigo sin estar sana, es porque en mi mochila emocional yo no creo que esto sea posible para mí. Entonces, ¿cómo? Hombre, yo trabajaría con las creencias lo primero. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos la creencia, aligeramos estas emociones. Esto que te estoy diciendo de el miedo, de la culpa, el juicio, el victimismo, que al final es la identificación con las circunstancias, creyéndome que yo soy aquello. Cuando tú empiezas a trabajar creencias, vas a acabar deshaciendo esas emociones que también son piedras en tu mochila, la ira, la rabia, la injusticia, el enfado. Vamos cargando con todo aquello. Y a lo mejor es de algo que me pasó hace 20 años, pero como no lo he sanado, porque en general la mente humana tiende a ignorarlo, a hacer como que no está y seguir hacia adelante. Lo que pasa es que la vida te va a volver a poner delante una y otra vez aquella experiencia para que aprendas lo que tenías que aprender. Porque esa experiencia no ha venido a ti para jorobarte la vida, ha venido para enseñarte algo. Por eso yo hablo tanto de ser alumnos de la vida. Es una elección. ¿Soy víctima de mis circunstancias o soy alumno de mis circunstancias? Ser alumno de tus circunstancias implica abrir tu mochila emocional, claro, y trabajarla a lo largo de toda tu vida. Esto no es como limpiar un armario, les digo yo, ¿no? De lo limpio, lo quito y se acabó. La mochila emocional implica aprender gestión emocional, porque vas a seguir teniendo experiencias en tu vida, va a seguir habiendo desafíos, va a seguir habiendo olas y tú tienes que aprender a surfear esas olas. Entonces se trata de que tu mochila emocional cambies las piedras que pesan por herramientas y recursos que me sirvan el resto de mi vida cuando yo me vuelva a encontrar otra. Tú dices, vale, he sanado las relaciones con los hombres, ya no me encuentro en situaciones como esta, pero la vida me va a seguir enseñando cosas a través del trabajo, de la salud, de la vida es aprendizaje. Cuando yo ya no necesite ningún aprendizaje, entonces ya dejo este plano y ya no hará falta que esté aquí, ¿no? De acuerdo contigo. Siempre, bueno, últimamente he tomado esa modalidad, ¿no? De dejar el lado de víctima o decir pierdo, sino que siempre aprendo. Aprendo de la experiencia, aprendo qué es lo que me tiene que decir esa emoción, el por qué está ahí. Y me parece súper importante el tratar el tema de las creencias porque a veces me ha pasado que me he bloqueado porque digo, ahí voy dándole, he hecho todo. De hecho, con un tema de salud, como que lo he intentado todo y al final es como, no. Entonces, al final he terminado trabajando creencias y pues ahí va como aligerándose de esa carga. Pero igual pienso como que uno viene equipado con una mochila para lo que tengas que hacer en esta vida. Y en esa
mochila también vienen las emociones, que por lo general lo veo así como que la metes en un frasquito y dices, no, esto no lo voy a tocar, porque no tengo esa apertura a sanar o a enfrentar ese dolor, porque no todas las emociones son agradables, a veces hay unas que te duelen de verdad. Entonces, eh, ¿cómo podría aprender a gestionar ese dolor que no te, o sea, que a veces no me doy el permiso de transitar? El dolor, cuando algo duele, tienes que ver qué es lo que te está doliendo, ¿vale? Porque esto te va a dar la pista de qué es lo que tengo que aprender. Yo siempre digo que tenemos nuestro cuerpo, como he dicho antes, nuestra realidad física y nuestra alma, nuestra parte espiritual. Tu parte espiritual ha firmado un aprendizaje a través de ciertas experiencias físicas con tu cuerpo, pero el alma nunca, nunca jamás eligió el dolor, nunca jamás eligió el sufrimiento. Si tú estás sufriendo y tienes dolor es porque estás en modo mente, porque estás identificado con el avatar, identificado con la situación física. En el momento en que tú sales del modo mente y entras en el modo alma, aquí no hay dolor ni hay sufrimiento. Estas emociones feas que tú estás diciendo, porque a mí no me gusta hablar de emociones negativas, está bien la emoción que tengas si corresponde a la circunstancia que estás viviendo. Si estás en el entierro de alguien querido muerto de risa, pues no corresponde estar triste y pasar el duelo, y está bien, no es malo, es correcto estar triste en este momento. Entonces, las emociones son adecuadas a lo que estamos viviendo. Pero cuando yo ya me asiento, ¿sabéis esta frase de el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional? Pues el dolor es inevitable porque solo a través de ello voy a aprender. Pero si me afinco en el dolor, entonces el sufrimiento está servido. Si algo te duele demasiado, si te hace sufrir, si lleva demasiado tiempo en tu vida, tienes algo que aprender que todavía no has aprendido. ¿Qué es lo que hace la mente humana? Esconderlo en la sombra, lo que llamamos la sombra. ¿Qué es lo más inteligente? Sacarlo y preguntarte qué tengo que aprender, qué me duele. Me duele que me hagan boicot, me duele que me traten mal, me duele que me siento inferior, me duele la relación de pareja, me duele cómo me tratan en el trabajo, me duele una enfermedad, un síntoma. ¿Para qué yo estoy viviendo aquello? Y cuando tú de verdad eres alumna de aquello que te pasa en lugar de víctima, el dolor desaparece. Porque si algo yo te puedo asegurar con la gestión emocional y con el trabajo de mochila emocional, no es que no te van a pasar cosas en la vida, es que no te vas a afincar en el sufrimiento. Así que la mejor manera de evitar el dolor, no de evitar, sino de traspasar el dolor y evitar el sufrimiento, es preguntarte para qué estás viviendo aquello que te está pasando en ese momento. Y ser valiente. A mí me dicen, gracias, gracias. Y yo digo, no, gracias a ti, porque yo te acompaño, pero eres tú el que hace así y dice, venga, vamos a meternos ahí, que me duele un montón, pero voy a meterme a ver qué hay para mí para que no me vuelva a pasar más. Eso es ser valiente. Por eso yo le doy la gracia y le doy la enhorabuena a ellos, que son los que lo hacen cada día. Así es. Total. Y a veces el dolor, ¿no? Duele, como decís, llega un momento que tiene que doler lo suficiente, pero por el hecho de que lo escuches, de que te permitas transitar ese dolor, que como decís, hay un aprendizaje ahí, ¿no? Y a veces hasta que no nos duele tanto, Pero claro, ojalá no tuviera que doler tanto. Exacto, ojalá. La gestión emocional va de que no te tenga que doler tanto. De que en cuanto a mí me empieza a doler un poquito, ya presto atención. Es como el cuerpo. Yo he tenido brotes muy importantes, he tenido muchísimos síntomas durante mucho tiempo, hasta que aprendí que el síntoma físico, igual que el dolor emocional, es un chivato, un piloto rojo que se enciende y dice cuidado aquí, cuidado aquí. Cuando tú aprendes a escuchar el susurro, ya no hace falta que tu cuerpo te grite. Y fue lo que yo hice. Cuando te duele un poquito y dices, cuidado, esto me chirría o esta persona me hace sentir mal o hay algo aquí que me hace sentir incómodo, atienda a la incomodidad. Porque si aprendes a responder a esto, no vas a tener que sufrir el gran dolor. Cuando yo aprendí a escuchar los síntomas pequeños, dejé de tener grandes síntomas. El dolor fuerte ocurre porque si no, no prestas atención, porque la mente humana sigue hacia adelante, tú sigues. ¿Cuándo paras? Cuando el cuerpo te para, generalmente es una enfermedad o algo físico que te limita como para obligarte a parar. Y miras atrás y dices, ¿cuánto tiempo llevo yo con las relaciones que me van mal? Sí, pero hasta que no tienes una relación muy, muy dolorosa, muy, muy mal, no paro. ¿Cuánto tiempo llevo que yo ya no estaba bien en este trabajo? Sí, pero hasta que no me aprietan mucho las tuercas, entonces no salto.
¿Cuánto tiempo de mi vida llevo? Años con molestias, sí, pero como son llevaderas, pues bueno, yo sigo, hasta que tengo un síntoma importante, un diagnóstico importante, entonces ya tengo que parar mi mundo para ocuparme de esto. Pero hombre, lo inteligente es empezar a escuchar el susurro antes de tener que Qué tener mucho importante dolor. eso, ¿no? Importante eso, escucharnos, permitirnos el sentir, permitirnos el escucharnos, en también lo que decimos, ¿no? Cómo nos tratamos, digo, todo. No estamos acostumbrados a eso, ¿no? Nos acostumbraron a eso, a escucharnos, a permitirnos nuestro espacio, nuestros momentos. Era si llorabas, bueno, listo, vamos a llorar por eso, ¿no? O sea, como cómo nos han limitado por ahí en emociones que eran tan importantes transitarlas y de haberlas transitado, digo, no tendríamos que por ahí algunas consecuencias de hoy en la vida adulta, ¿no? Esa mochila que cargamos, como decís, invisible. Por supuesto, pero que todos tenemos y que vas a tener, y en tu edad adulta va a tener consecuencias. Yo que hago muchos cursos de gestión emocional, me dicen, ¿y será adecuado ahora y podré con esto? Digo, es que esto te lo Sí, tenían que haber enseñado en la escuela. Cuando tengo 6 años, me enseñan a leer y me enseñan a gestionar mis emociones. Porque la gente va a ir y va a venir de mi vida, las circunstancias van a ir y van a venir en mi vida, pero yo voy a tener que estar conmigo mismo hasta el último día de mi vida. Conmigo, con mis emociones, con mis miedos, con mi culpa, con mi incapacidad, con mis creencias. Entonces, lo lógico es que me enseñen a gestionarme a mí mismo, no a ignorarme. Sin embargo, nos enseñan lo contrario. Los niños no lloran, llorar está mal, tienes que poder con todo, importa más lo que quieran los demás que lo que tú necesites. Es más, si puedes no escuchar mucho lo que tú necesitas, mejor, porque si no eres egoísta. Eres egoísta porque piensas sí. en ti. Entonces, estos son creencias que han ido inculcándote en lugar de educarte a gestionarte. No pasa nada, creemos que está mal llorar, está mal estar triste, está mal tener miedo. Hay un autor español que no sé si conocéis, que es Borja Vilaseca, que tiene un libro que se llama ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Y yo siempre digo, pues si no tuvieras miedo, morirte, porque en vez de salir por la puerta, saltaría por la ventana de un cuarto y me mataría. O sea, tengo un miedo y está bien, no pasa nada. Otra cosa es cuando ya el miedo me condiciona en mi vida. Entonces, quiero un miedo protector, no quiero un miedo limitante, pero no me enseñes que el miedo es malo. Yo mis hijos, que tengo 2 hijos desde pequeñitos, les decía, abuela, no existe, le da miedo la luz apagada. Y yo le decía, no le digas eso, el miedo sí existe y no pasa nada. Y yo tengo que aprender a que tener miedo es normal, porque si no, cuando sea adulto voy a creer que soy un bicho raro, que tengo miedo y los demás no, que soy más incapaz o inferior que otros. Todos tenemos miedo, todos estamos tristes, todos tenemos mochila emocional, todos hemos sufrido alguna vez y hemos entrado en el victimismo y no pasa nada. Solo hay que tener recursos y herramientas para poder transitar y darle la vuelta, convertirlo en aprendizaje, en desafío. De hecho que sí. Yo cuido a un nene de 4 años y eso es lo que me ha encargado de hacer. Como si te enojas y yo, está bien que estés enojado, no está bien que actúes de esta manera. ¿Cómo quieres liberar eso? Es lo que le digo. Si no quieres patear, quieres gritar, quieres... Porque me parece súper importante el hecho de que tú puedas sacar y que puedas ser tú a través de una emoción. Obviamente que no te controle y que no dañes a nadie, pero desde chiquitos a enseñarles esa gestión y esa asertividad emocional, que no está malo que llores. Que no es... Es la mejor herencia que le puedes dejar, escucharse y respetarse a él y tener una mochila emocional en lugar de cargado de emociones negativas, creencias limitantes, culpa, miedo, que desde chiquitito va a ir creando. Déjale una mochila emocional llena de recursos, sabiendo que todo va a estar bien. Esto no quiere decir que no les enseñes a poner límites, ¿vale? De respeto y de tal, pero tú tienes que enseñarle. Yo les enseñaba desde pequeñito, pues si tienes mucha ira y estás enfadado, no me hables mal a ti, vete a tu cuarto, coge un cojín y pega un grito, y le compraba bolas de esta de gestión del estrés, y desde muy pequeñito saben hacer Ho'oponopono, que es una de las técnicas de control mental y gestión emocional que yo más utilizo, y mi hijo pequeño casi no sabía hablar y decía mono, mono, porque no le salía la palabra entera, y él lo decía y se sentía mejor, desde muy pequeñito. El mayor, que ya es más mayor, pues cuestiona cosas. Mamá, es que esto a lo mejor no es verdad, a lo mejor es casualidad, porque claro, van creciendo y el inconsciente colectivo tiene su peso. Pero el pequeño dice, yo sí me lo creo, mamá, yo siempre me lo he creído.
y tiene 7 años. Quiero decir, es como tú lo vayas educando. Incluso aunque lo nieguen, no importa, porque el día de mañana en su mochila tú has dejado esa herencia. Está ahí en algún momento. Yo cuando tenía 6 años hacía cursos de control mental, que no sé si conocéis el curso del método Silva, que tiene un montón de años. Yo lo hacía cuando tenía 6, 7 años, mi padre me llevaba porque a él le gustaban estas cosas. Luego de mayor recordé, empecé con algunas meditaciones, la meditación de la IN, de la salud. Cuando yo empecé a escuchar el 3, 2, dije, esto me suena, yo esto lo he hecho antes. Claro, estaba ahí en mi mochila guardado, cuando tenía 6 años. Entonces no importa que luego pases un montón de años que ni te acuerdas. Cuando te haga falta, sacarás de tu mochila ese recurso si alguien lo puso ahí para ti. Si no, te tocará aprenderlo de adulto, como estamos nosotros aprendiendo. Iba a decir 2 cosas, se me fue. No, digo, qué importante eso, no porque con respecto a esto, los recursos que le dejamos a nuestros hijos, me parece fundamental y los hacemos totalmente independientes, o sea, que ellos puedan manejar, se puedan manejar, que no necesiten por ahí no sé, lo veo como así, ¿no? Como que les damos las herramientas para ellos mismos afrontar las situaciones, ¿no? Que mamá y papá van a estar, pero que ellos mismos también puedan sacar de eso que decís, ¿no? De esa mochilita, esos recursos que han aprendido. Y le damos la independencia. Eso me parece importante. Es que una de las creencias que hay en la Claro. mochila emocional es la dependencia del todo. No solo familiar, el sistema, el subconsciente colectivo te quiere dependiente del sistema, de la educación, de la sanidad. No quiere seres humanos independientes emocionalmente. Esto no conviene para la sociedad. No conviene porque entonces no sería necesario todo aquello. Entonces, una de las primeras cositas que dejaron en tu mochila emocional es depender de algo externo. Entonces siempre hay alguien a quien echarle la culpa. La culpa es del médico, del juez, del presidente del gobierno, del alcalde. Siempre hay alguien a quien echar la culpa, en lugar de dejar responsabilidad en nuestra mochila. Pero claro, responsabilidad de la mano de herramientas y de recursos. Porque si yo soy responsable pero no me dejas herramientas, entonces caigo en la culpa. Entonces lleno mi mochila de culpa. Pero en general, ni un terapeuta, ni un médico, el sistema en general, la sociedad no te quiere independiente. Pero ojalá dejemos a nuestros hijos en su mochila emocional la independencia, saber que tú eres responsable y que tú tienes los recursos y las herramientas para salir de aquí. Yo les digo a ellos que esto es surfear las olas. Es como pretender que el mar siempre esté calmo, quieto. Pues te puedes morir de viejo en la orilla esperando que un día el mar no se mueva nada, porque esto no es posible. A veces va a estar tranquilo, a veces va a estar agitado, pero yo tengo que aprender a ir surfeando las olas. A que si viene mucha marea, yo no me pongo a nadar porque me voy a ahogar, aprendo a hacerme el muerto y cuando pase, entonces sí, estos son los recursos que tenemos que ir dejando en ellos, ¿no? Que si hubieran dejado en nosotros, nuestra vida sería diferente y ya os digo, a mí me dejaron muchos en mi mochila. Muchas creencias también que no sabía que dejaban, pero también muchos recursos. Sí, también me parece como importante ponerle el nombre a eso que estás sintiendo, ponerle el nombre a esa emoción. Y me pasa mucho con este peque, que a veces es porque chiquitos, si un niño no sabe cómo, que estoy enojado o que estoy cansado, entonces no puedo decir estoy frustrado, que ya uno es grande cuando va cogiendo más herramientas para poder gestionar esa mochila, puedes expresar y puedes entender qué es lo que estás transitando. Entonces, sí le hago preguntas y le digo, ¿qué sientes? ¿Y por qué sientes eso? Y entonces a veces me dice, no puedo contestarte, porque no quiero poner palabras en su boca y decirle, bueno, creo que estás pasando por esto, o que estás sintiendo esto, sino crear esa conciencia de que él reconozca, bueno, te puedo decir, si estás enfadado, vas a sentirte de esta forma, si estás alegre de esta, si estás triste, está bien llorar, y que sientas de esta forma. Entonces a veces llega así, y ahora sí me dice como, estoy enfadado. Y yo, pues, ¿qué te enfada? Y entonces ya me dice, estoy enfadado por esto. Y yo, realmente eso es lo que te enfada. Y entonces siento que en cierta forma, cuando empiezas a educar a una persona desde chiquito en eso, esperemos, va a ser un adulto con una gestión asertiva emocionalmente. Entonces, porque como dices, eso son olas, son olas. A veces te revuelca una emoción y a un adulto
te cuesta salir de esa ola, ¿no? Pero conforme esas herramientas te vas liberando de esa emoción poco agradable que se presenta. Entonces, Sí, no, me no, me quedé con lo que dijiste, digo, a veces por esto no le podemos poner nombre porque no sabemos, porque nos privaron tanto de las emociones que no sabemos qué nos está pasando. Entonces, ¿cómo le vamos a reconocer la emoción si nos la limitaron a sentir? Entonces, bueno, es todo, ¿no? Un aprendizaje, el reconocer esta emoción y después el gestionarla, ¿no? Porque es importante primero reconocerla para después gestionarla, ¿no? Si no, ¿qué voy a gestionar? Pero Claro, primero hay que identificarla, exacto, como estáis diciendo. Si no la identifico, ¿cómo la voy a gestionar? Realmente hay más, hay cientos de sentimientos y emociones descritas, pero todas tienen de base claro, una de las 5 emociones básicas. Entonces, a la hora de enseñarle a un niño o a una persona que no ha tenido gestión emocional, no es tan difícil, porque tú tienes que saber que si claro. no estás alegre, que es muy fácil de reconocer la alegría, fijaos que 4 no son agradables, no negativas, no son agradables y una sola sí. Entonces, hay muchas que derivan de la alegría, de cada una de ellas, pero siempre va a tener una raíz. Entonces, o es la alegría, o es la tristeza, o es el miedo, o es el rechazo. El rechazo es el asco no es me da asco esta Mm, comida, es el rechazo. Y esto es muy importante para los niños. Esto de no tienes que dar un beso, tienes que saludar, tienes porque es la tita no sé qué. O sea, ellos ay, también tienen sí, sus propias emociones. Si hay un rechazo de energía, porque ellos tienen una vibración, y además te voy a decir una cosa, sí, tienen mucho menos filtros que un adulto. Un adulto está condicionado por educación, no sé qué, pero un niño no. Entonces, desde muy pequeñito les enseñamos y les obligamos a que esto tiene que ser así. No, si existe un rechazo y está bien y claro. yo no voy a obligarlo. Es su emoción de rechazo. Entonces, no es tan difícil todas estas 4 emociones y cómo gestionarla. Pues si estás enfadado, saca tu ira con algo, o golpea un cojín, o háblale a esa persona. Yo utilizo mucho la programación neurolingüística, ¿no? Y las cartas para personas adultas, pero con los niños hay otra forma de gestionar esa emoción. Si estás triste puedes llorar, puedes cambiar tu vibración también, puedes ponerte una música alegre y ponerte a bailar, vamos a cantar y cambiamos la vibración en un momento. Saber que ellos no tienen que ser esclavos de esa emoción y que pueden repolarizarla cuando quieran es súper importante. Entonces, la identifico y ellos tienen una herramienta para cada emoción que me hace daño. Entonces, no es tan complicado si lo aprenden desde pequeñito. Y a veces solo saben que no están bien, pero no saben ponerle todavía un nombre porque también depende de la edad que tengan. Muy bien, yo ponía a mi hijo a hacer oponopono. Cuando yo me encuentro mal, yo repito 3 palabras y a mí me hace sentir mejor. ¿Por qué? Bueno, porque tiene un efecto las palabras positivas sobre el agua y el 70% de mi cuerpo es agua, pues cuando repito gracias, me siento diferente. Yo enseñé a mi hijo desde muy chiquitito que cuando se levantaba y se acostaba diciendo gracias 3 veces, el día iba a ir diferente. Y sigue haciéndolo, 5 años después. Ya te digo que no sabía, que no hablaba bien y cuando lo hacía. Entonces, subestimamos mucho a los niños pensando que como son pequeños no entienden Ujú, cuando realmente ujú. nos dan 20 vueltas a los adultos. Ellos no están condicionados. Nosotros tenemos que desaprender para aprender. Bueno, Ellos no, si los enseñas desde pequeños aprenden con todo. Su plasticidad neuronal es mucho mayor, su capacidad cerebral y de memoria es mucho mayor que la de un adulto. Entonces no lo subestimemos, enseñámoslo desde el principio, ¿no? A todo esto. tocaste hoy, la has nombrado en un momento que no estabas hablando, hablaste de la confianza y de la fe. La confianza se construye. La confianza se trabaja cada día de tu vida. Mira, aquí tengo yo confianza, que es el título del cuarto libro, y aquí tengo Hebreos 11:1, que es la fe y la certeza de lo que se espera, ¿no? La convicción de lo que no se ve. Esto se trabaja cada día de tu vida. O sea, la confianza no es un estado que he alcanzado y que ya está para siempre en mí. La confianza se trabaja cada día de tu vida, ¿no? Hace un momentito que hablaba en los grupos de mentoría que yo tengo y hablaba una de las alumnas, es que hoy tengo un mal día y ya lleva mucho tiempo bien y yo creí que esto ya a mí no me iba a pasar con la de tiempo que llevo trabajándome esto. Esto yo le llamo pruebas de fe. Son pruebas donde el universo te pregunta si realmente confías. Porque no se trata de que no te pase nada, se trata de que tú confíes en que tú puedes. Entonces, claro, de vez en cuando ocurren estas pruebas de fe.
donde el universo realmente te pregunta, ¿pero confías o no confías? Cuando yo escribí el libro de confianza, llevaba muchos años ya sin síntomas, sin tratamiento y sin nada, todo estaba bien. Hacía tantos años que yo ni recordaba ya aquellos síntomas. Y de repente empecé a tener síntomas en los pies, no hace mucho, hace 4 años, 3 años cuando empecé a escribir esto. Dije, ¿esto cómo puede ser? Si yo estoy sana, si yo estoy bien, si yo trabajo mi mochila emocional, mis creencias, la PNL, no sé cuánto, todo lo que hago, he trabajado mi árbol años, ¿cómo es posible? Y entendí que era el universo preguntándome, de vez en cuando te pregunta, ¿de verdad confías? Porque rápidamente entramos en la duda, porque tenemos mente y tenemos ego. Y ahí fue donde salió aquel libro de confianza, de todo lo que yo puse allí era lo que yo estaba haciendo en mí. ¿Y sabéis lo que pasó? Que cuando acabé el libro se quitaron los síntomas de los pies, desaparecieron solo sin tratamiento y sin nada. Que no te estoy diciendo que no te trates médicamente. Quiero decir que ocurría para algo. Ocurría para que yo aumentara de nivel en la confianza y la fe en mí. Entonces, ¿qué es esta fe y esta confianza? Aprender a creer sin ver. Sin embargo, como quieren seres dependientes del sistema, te han enseñado que hasta que no lo veo, no lo creo. Esto es un dicho muy utilizado en España, supongo que por allí también, y es así. Hasta que no lo veo, no lo creo, pero es justo lo contrario de la fe, porque la fe es creer sin ver, pero la sociedad y el inconsciente colectivo dice que hasta que no lo vea, no lo creo. Es más, no lo voy a decir porque seguro que sale mal. Esto es una creencia. No voy a hablar de eso que seguro que sale mal y se estropea. ¿Por qué? En vez de hablarlo, pensarlo, decirlo, imaginarlo, sentirlo, crearlo, antes de verlo con fe, porque al final vas a acabar viendo aquello que estás creando, ¿no? En tu mente. Pero claro, esto no conviene, No. gente creadora, ¿no? Pero esto es así, esto es como te estoy diciendo, vamos, porque yo lo he vivido en mi propio cuerpo y en mi propio... Ahí hablaste como herramienta, esta para gestión emocional de Ho'oponopono. Ahí nombraste el árbol también, el transgeneracional que has trabajado. También lo podemos tomar como una herramienta para nuestra mochila emocional, ir al transgeneracional. Por supuesto. Yo utilizo muchas, a ver, yo en su día, hace 12 años, como paciente, probé muchas terapias alternativas. También la medicina convencional, porque yo he sido enfermera 20 años de mi vida. Entonces empecé con todo esto. Quiero decir, mi mente era racional y científica. No soy aquí una loca que se le ha ido a la cabeza. Yo empecé con todo esto. Probé muchísima terapia alternativa y me quedé con lo que más me funcionó. Y una de las cosas que más me funcionaron fue la técnica, la herramienta de Ho'oponopono. Por eso yo, 12 años después, sigo utilizando esa técnica, sigo enseñándola en mis cursos, porque realmente es una técnica de gestión emocional y de control mental. Pero igualmente te voy a decir cuál es la diferencia entre el Ho'oponopono y el transgeneracional, por ejemplo, ¿vale? Desde el transgeneracional yo encuentro la creencia limitante y la cambio, entendiendo que es heredada, encuentro dónde está lo que yo llamo el nudo emocional en el árbol, del cual yo he sido heredera, porque si una generación no lo resuelve, pasa a la siguiente generación, a la siguiente, hasta que alguien le da luz. Porque el fin de la creencia no es hacerte sufrir. El fin de la creencia es que alguien le dé luz, se libera a sí mismo y libera arriba a todos los que, aunque ya no estén en este plano. La diferencia con el Ho'oponopono es que el Ho'oponopono limpia las memorias, que son creencias subconscientes que hay en mí, sin averiguar cuál es la creencia. Entiendo que si estoy aquí contigo, estoy co-creando esta realidad contigo. Y si tengo una relación de pareja complicada contigo, yo estoy co-creando esta relación contigo. No sé qué me ha traído aquí, seguramente sean creencias heredadas del árbol, pero sin adivinar cuál es la creencia ni hacer mi árbol, yo limpio las memorias que hay en mí, que son responsables de esto que yo estoy creando contigo. Porque yo no puedo cambiar al otro, yo puedo hacerme responsable de mi parte. Y dos, co-creamos. Si yo quito mi parte, tú no puedes co-crear esta realidad. Entonces yo me hago responsable de las creencias que hay en mí, aunque no sepa cuáles son, y que se borren, porque estoy proyectando esta realidad. Entonces el Ho'oponopono no averigua, simplemente limpia las memorias subconscientes que hay en mí, armoniza subconscientemente, para el flujo de pensamiento, repolariza la emoción, cambia la vibración, o sea, hay muchas más ventajas del Ho'oponopono. Desde mi paradigma, a mí no me enseñaron Ho'oponopono de esta manera. Yo te lo cuento, tienes por ahí en YouTube varios vídeos de Ho'oponopono. Te lo cuento porque tiene muchas más ventajas y porque yo he sido muy mental, porque vengo del método científico. Yo necesitaba entender, cuéntame
qué me aporta, por qué yo me siento diferente, qué tiene esto de bueno, por qué tengo que hacer esto. Y cuando yo lo entienda y pase mi filtro mental, entonces lo integro y lo integré, que llevo 12 años de mi vida y yo sigo diciendo me amo, me perdono, gracias a todas horas Sí, de mi yo lo vida, me tengo hago acá, bonita y simplemente a veces digo gracias. tatuadísimo. Sí. ¿Lo tienes ahí? Sí, Claro, yo digo que el mantra corto es me amo, me perdono, gracias, por lo menos el que yo digo. El mantra largo es limpia las memorias que hay en mí que son responsables de lo que sea, ¿no? Así lo aprendí en su día. Pero a veces solo digo gracias. Y ya está, yo tengo un paciente en la consulta y tal como me está hablando, estoy limpiando las memorias que hay en mí que están co-creando aquello que estamos viviendo. Porque si no hubiera nada de eso en mí, yo no estaría aquí contigo. Estoy aquí contigo porque estamos co-creando una realidad. Entonces me hago responsable todo el tiempo, no solo de lo malo y qué es ujú, malo y qué es bueno. Todo lo que yo tenga frente a mí, yo lo estoy co-creando. Entonces, esta es la única diferencia. ¿Que quieres bucear en tu transgeneracional? Bueno, hay veces que son situaciones muy claras, como el tema de las enfermedades autoinmunes, degenerativas, la desvalorización, los temas de pareja, la desvalorización en el trabajo, conflictos de abundancia. Hay cosas que son muy claras, transgeneracionales, porque se han claro, repetido generación tras generación. Entonces, aquí lo suyo es ir al transgeneracional, liberar allí y entonces libero perfecto. aquí. Pero en caso de no saber, tampoco tengo por qué averiguar. Hay gente que dice, no sé nada de mi árbol, no conozco nada de mi historia. Está bien, no pasa nada. Limpia allí porque estamos co-creando y porque hemos firmado un pacto de alma juntos, ¿no? Eso Por está esto que bueno, estamos viviendo. Irene, lo que decís. Por ahí hay gente que no tiene datos, inclusive yo soy adoptada y yo lo puedo hacer tranquilamente, ¿no es cierto? Por supuesto, tú en tu Claro, árbol, tú tienes doble árbol, tu familia de origen biológica y claro, tu familia adoptada. Pero si no tienes información de tu familia biológica, no pasa nada. Tu árbol adoptivo no es claro, casualidad. Y estas almas firmaron un pacto conmigo, con lo cual igualmente yo puedo descodificar aquí y quitar creencias y cambiar perfecto, creencias de las personas con las que yo me he criado, porque es un pacto de almas igualmente. perfecto. Buenísimo. Está buenísimo eso saberlo. Digo, No sé si ha sí, quedado sí, sí, claro. sí, sí. Por ahí nosotras estamos en tema, pero por ahí hay gente que nos está escuchando que no, y todo está bueno, esto de transgeneracional me parece una herramienta muy, muy poderosa y muy exacto, dice, son árboles espejos, dicen acá. Eh, Exacto. Aunque tú tengas información del adoptivo, te sí, aseguro que en el biológico los conflictos eran totalmente, los mismos. sí. Esto pasa con las ramas del árbol, ¿no? No sé nada de mi padre, solo sé de mi madre. No importa, porque los árboles son simétricos, exacto, son espejos, como están diciendo por aquí. Lo que hay También por con ahí, las lo que hay por aquí. parejas, No me voy a encontrar un árbol con también, desvalorización. también con las Hombre, claro que parejas, ¿no, sí. Irene? Compartimos también árboles ahí, también. Por supuesto, o sea, yo hago mucha formación de transgeneracional y en el módulo de transgeneracional y relaciones decimos que tu pareja no la has elegido tú, tu pareja la ha Claro, elegido tu árbol, porque es el árbol que claro. necesita mi árbol. Entonces No, yo creo que me enamoré, no, me enamoré, no. Fue la pareja que yo necesitaba, que mi árbol necesitaba para continuar con estos programas. Entonces aquí no hay nada va al azar, ya lo sabemos si trabajáis árbol y esto lo sabéis, ¿no? Entonces, por supuesto que son simétricos, los árboles son espejos y traen la misma información de una o de otra forma. Da igual una mujer viuda que una mujer separada, que una mujer con hombre ausente, que cría solo a los hijos y él nunca está, que una mujer que nunca encuentra pareja, es el mismo programa, aunque se exprese de formas diferentes. Entonces siempre está en el árbol el programa. acá dicen, de todas maneras, toda la información está en nuestro inconsciente, dicen, para evolucionar. Son muy Por lindos. eso el Ho'oponopono funciona, porque limpia tu memorias subconscientes. Ahí está, lo que sea, allí está. Bórralo de mí para yo no proyectar aquello fuera de mí. Sí, dicen, el traje generacional es maravilloso. Ahí, bueno, ahí, Pero a mí el transgeneracional me devolvió la vida, ¿eh? De todas las terapias que hago y que hice como paciente, el transgeneracional para mí fue la revolución. O sea, fue como yo sané realmente el diagnóstico y me olvidé por completo de todo, fue transgeneracional. Primero miré la enfermedad, luego las relaciones, la maternidad, la abundancia, que es decir, es un mapa del tesoro que está ahí para ti siempre. No es algo que se acabe. Ya he hecho mi árbol y ya, no, ya no.
pasan 2 años de mi vida y necesito preguntarle al árbol, como yo digo, otra cosa y mirar qué creencias acerca de esto tengo, porque las creencias que tengo en un momento de mi vida me sirven y en otro Claro, momento de mi eso vida te ya no me iba a sirven. preguntar, para el que no está en tema. Por ejemplo, si nos presentamos en un síntoma hoy y vamos al transgeneracional, se trabaja ese síntoma. Aparece otro síntoma u otro conflicto y ahí vamos a transgeneracional por ese conflicto o ese síntoma. ¿Es así? Claro, como la vida son olas y van a seguir habiendo olas, entonces yo hoy miro mi árbol pues para un tema concreto y lo miré para la enfermedad. Luego quise volver a ser mamá y miré qué pasaba con la maternidad. Y luego años después miré otra historia. Y 10 años después quise dejar el hospital y miré qué pasaba con la abundancia y con las creencias, puesto que yo era funcionaria, tenía un empleo público y quería saber qué pasa, porque yo estaba en creencia de suficiencia, no de abundancia. Trabajo mis creencias y las cambio. Y esas creencias de suficiencia me valían hace 10 años, pero hoy no me valen. Entonces la vida es cambio continuo. Una de las piedras que también pesa mucho en nuestra mochila emocional es la zona de confort y intentar permanecer siempre estáticos. Y esto genera mucho sufrimiento. Hay solo 2 cosas que sabemos en la vida desde que nacemos. Una, que nos vamos a ir de este plano cuando haya acabado el plan. Y 2, que la vida es cambio continuo. Y sin embargo, ninguna de las dos nos No. enseñan a gestionarlas. Nos hacen hacer todo lo contrario. Nunca hablar de la muerte, nunca hablar del final de la vida. Es como algo horrible. Yo que estaba en un hospital, 20 años de mi vida, la muerte de un paciente era como el fracaso. Hemos fracasado. ¿Pero por qué hemos fracasado? Claro. Si su pacto ha terminado, si su alma ya no necesita este coche, este vehículo, está bien. Sin embargo, en su consciente colectivo está como fracaso. Y lo segundo, que la vida es cambio, No. no te enseñan a adaptarte al cambio, te enseñan a resistirte al cambio. Todo igual, la misma pareja, el mismo trabajo. Si yo siempre he estado sana, bueno, siempre has estado sana y ahora no lo estás. Algo tendremos que aprender. Entonces, esto es adaptarse. Que me sirve la misma pareja que hace 20 años, muy bien. Que no, está bien, que soy otra persona. Lo normal es la evolución y el cambio de la persona, porque el alma tiene que ir aprendiendo y cambiando. Entonces está bien, ¿por qué no te enseñan a adaptarte en lugar de resistirte al Sí, eso, cambio? eso trae muchísimo conflicto, ¿no? La incertidumbre, el qué me va a pasar también, ¿no? Esta cosa de no tener, como por así decirlo, todo nuestro control. Cuando damos cuenta que no tenemos control de nada, ahí se cae el mundo, Si no te han enseñado totalmente. a tener confianza y fe, porque precisamente lo contrario de la confianza es el miedo. Y el miedo es lo que hay detrás del control, querer controlar todo, todas las circunstancias, saber lo que va a venir. En lugar de eso, ¿no es mejor enseñarles a confiar en la vida, saber que siempre están sostenidos, que todo está bien, que cuentan con una mochila emocional de recursos, que cuando llegue el momento van a saber sacar lo que necesitan, en lugar de tener el miedo al cambio continuo, porque no vamos a estar con ellos toda la vida. Hablo ahora de los hijos, pero en general, O ¿no? también a las, Pero lo contrario a ese o también a las control es personas grandes, confianza. ¿no? O sea, se jubilan y ¿qué hago de mi vida? Piensan que ya se acabó la vida. Claro, no han sabido. Claro, es así. Nos pasan muchas etapas de nuestra vida, ¿eh? O tú conoces a alguien que sea exactamente igual que cuando tenía 8 años. Hombre, si conoces a alguien con 40 que Sí, sea igual no. que con 8, mal, Vayamos por estamos mal. otro lado. Porque no, la vida es Sí, cambio continuo, no puedes. A mí hay gente que después de tanto cambio me dice, es que no eres la misma de antes. Claro, mucha gente se va de tu vida, mucha gente nueva viene y mucha gente se va. Esto es obvio y es inherente al cambio. Y yo les contesto, gracias a Dios que no soy la misma. Peligroso sería total. si fuera la misma. O sea, si me han pasado años de discapacidad, un montón de desafíos, un montón de tal, y yo siguiera siendo la misma que antes, jolín, qué poco he aprendido, que entonces no estaría sana, seguiría enferma porque tengo algo que aprender de aquí, ¿no? Entonces esto es así. El desafío es para que tu alma aprenda. Si no aprendes, repites, repites, repites. ¿Cuántas veces? Las veces que tú necesites hasta aprender lo que has venido a aprender. Perfecto, Irene. Hermoso. Podríamos decir que hay 2 tipos de mochila, aquella donde no tienes los recursos y está cargada de todas esas emociones desagradables, y aquella donde tengo los recursos para poder gestionar mis emociones. Realmente existe una sola mochila. Tú decides qué metes dentro. No sé si habéis visto el vídeo del proceso 1 y 2 que dice
cuando quieres conseguir aquel objetivo. No vas a conseguirlo hasta que tú no te conviertas en aquella persona que merece ese objetivo y que vibra igual. Entonces, como si emprendemos un viaje y tenemos una maleta. ¿Qué metes en tu maleta? Porque si te vas a la montaña, no puedes echar un bañador, porque te vas a la montaña y hace frío. Entonces es como si te vas de viaje a la montaña con todo lo de verano y la playa y la toalla y las chanclas y no llevas comida y no llevas ropa de abrigo. O sea, estás haciendo un viaje y tu mochila va cargada de todo lo contrario, ¿no? Entonces tú decides qué saco de mi mochila y qué meto en mi mochila. Las creencias, o tienes una o tienes la otra. No se puede no tener una creencia acerca de la valía. O valgo o no valgo. Es así. Entonces saco una y meto otra. Lo que la gente no sabe es que tú puedes elegir qué llevas en tu mochila emocional. Entonces no van dos, va una y tú eliges lo que va adentro en tu viaje y si lo que va adentro va acorde a Eso aquello que tú quieres conseguir también, en lo tu que viaje. dijiste de la decisión, esa palabra del poder decidir, ¿no? Que muchos, por lo menos hablo de mi lado familiar, esto de no ver la posibilidad de decidir, ¿no? Es como que no puedo decidir, es el debería y no pueden decidir. Qué importante ver esto, ¿no? Que tenemos ese poder, porque si no se lo estamos delegando a otro. Y, y esto, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con la valía, con el estima, ¿no? Trabajar en la confianza, en la fe, todo, ¿no? En nuestro amor propio. Pero qué importante esto del decidir, ¿no? Que nosotros decidimos las situaciones que queremos vivir. Las circunstancias no nos determinan, sino que nosotros hacemos algo, ¿no? Eh, Esto es lo que tiene que hacer un verdadero terapeuta y un verdadero acompañante, sea lo que estás haciendo. Tienes que enseñarle al otro sí, que tiene el poder de decidir. ¿Cómo? Da igual el Ho'oponopono, la PNL, da igual la meditación, el transgeneracional. Tú tienes tu poder, encuentra la manera de recuperar tu poder, porque al final mi vida es una proyección, la ley de correspondencia, ¿no? Como es dentro de fuera. Elige que va dentro de tu mochila porque en función a esto tú vas a manifestar fuera. Y realmente un verdadero terapeuta y un buen acompañante hace esto, devolverle el poder, acompañar a la persona a recuperar su poder, a tener sus herramientas de gestión emocional, a saber que no soy víctima de mi mochila, sino que yo puedo meter y sacar de mi mochila lo que yo quiera, lo que pasa es que esto no. tampoco Y nos lo esa han palabra que enseñado. dijiste, recuperar, o sea, recuperar, no tener el poder. Siempre fue tuyo. Siempre fue tuyo, Exacto. te lo sacaron. Exacto. Recuperar lo que siempre fue tuyo. Yo en el libro número 3 se llama Has venido a brillar y siempre le digo esto, tú naciste brillando. ¿En qué momento te olvidaste de que tú naciste brillando? ¿En qué momento te has comprado las creencias de que eres un ser dependiente, de que hay algo malo en ti, de que la culpa y el miedo tienen que ir en tu mochila siempre, de que no eres un ser perfecto porque ya naciste brillando y con todo el poder acerca de tu vida? Pero entre las creencias heredadas, adquiridas, el subconsciente colectivo te han ido manipulando para creer que no eres así. Por eso los niños son como son temerarios, son valientes, porque ellos saben que vinieron brillando y que lo pueden todo. Pero luego los hemos ido condicionando. Esto no, ten cuidado, eso está feo, dale un beso, no lo hagas. Y hemos ido condicionándolos todos, ¿eh? Todos hemos ido Y entrando también ahí, en ¿no? ese mapa mental. Pero Con realmente esto, es tomo ahí volver lo a que ser. dijiste, cuando lo hacemos, bueno, no culparnos por eso, ¿no? Era lo que pudimos, lo que sabíamos hacer en ese momento, con la conciencia que teníamos, o sea, no hay que tampoco echarnos culpa de eso, podemos construir de ahí para adelante, ¿sí? De aprender de esos errores. Saca tu piedra de la culpa. Yo tengo por ahí también otro vídeo de la culpa. Quiero decir, yo siempre que hablo del árbol, digo, hicieron Total. lo que pudieron con lo que tenían. Es que mi abuela creía que el dinero era malo, bueno, hizo lo que pudo con lo que tenía. Ella tenía en su mochila un montón de creencias, nadie le dijo que podía cambiar estas creencias, pues vivió conforme a esas creencias. Y esto fue lo que dejó en la mochila de tu mamá y en la tuya y en las que vengan detrás. Entonces, cada uno hace lo que puede con lo que tenga. Y yo siempre digo también a los alumnos que a mayor nivel conciencial, mayor Claro. responsabilidad. ¿Por qué mi hermano no y yo sí? Porque tú tienes un nivel conciencial que puedes hacer tu árbol y liberar a todas estas almas. A lo mejor tu hermano no, y está perfecto. Yo no sé si en otra vida él fue Buda y ahora se ha pedido una vida súper terrenal. No juicio con los demás. Yo me hago responsable de lo mío. Yo tengo un nivel conciencial, pues venga, yo me arreglo mi mochila y si tengo hijos, es la de mis hijos y la de mi árbol. Y cada uno hace lo que puede con lo que tiene incluido nosotros mismos en otro momento de nuestra vida, ¿eh?
Buenísimo, Elena, hermoso. Yo seguiría en el live, pero no sé si se nos va a cortar, no sé cuánto tiempo ya hace que estamos. Ah, 10 minutos, más o menos. Ah, Sí, no, bueno, bueno. sí, no, yo seguiría. Aquí estoy tomando nota y concentradísima porque me gusta mucho. Igual he llevado terapia transgeneracional, he hecho constelaciones y he estado trabajando mi árbol, entonces de verdad que todo esto funciona. Y a veces hubo un momento en que me lo cuestioné y dije, ¿para qué me puse a revolcar todo esto? Pero también aprendí lo importante de saberlo, trabajarlo, aprender de ello y soltarlo. No abrazarlo, sino aprender para qué llegó y por alguna razón tuvo que llegar esa información en ese momento. Y soltarlo después de aprender la enseñanza que traía, la lección que venía detrás de eso. Y bueno, Es ¿cómo? que creo que también, perdón, pero creo que también el sanar, el querer que el camino de la sanación es totalmente lindo, limpito, que no nos vamos a embarrar, y todo lo contrario. Y es embarrarnos y es, Yo creo que esto lo hemos pensado todos. ¿En qué momento yo me he metido en esto? ¿Para qué me pongo yo a averiguar del árbol, ni a mirar creencias, ni nada? ¿Por qué no me quedaba como estaba? Esto sí, forma parte del camino del Y a aprendizaje, ¿no? veces totalmente. tiene que doler para llegar a esa sanación. A veces hay que limpiar la Así heridita es. para que empiece a sanar bien. Y bueno, ya digamos, estamos ya grandes, ya crecimos, me doy cuenta que esa mochila que yo ando vacía, que cómo empiezo, aparte de ya tengo la conciencia, pero cómo empiezo a buscar esos recursos para empezar a equipar mi mochila para poder tener un viaje más ligero y alcanzar eso que estoy buscando. Yo diría que la forma valiente, a ver, la forma del Ho oponopono siempre la tenemos ahí, que no es que no sea valiente, es limpiar sin averiguar. Si yo quiero espacio en mi mochila para meter recursos, tengo que sacar aquello que no me sirve, porque si no va llena de cosas que no me sirven y no me dejan espacio para lo que sí necesito. Entonces, empezar a averiguar esas creencias. Ese vídeo que yo he dicho antes de trabajo lo que creo para crear lo que quiero es, si yo no tengo ese resultado que quiero, es porque no tengo las creencias que me acompañan, las adecuadas en mi mochila. Entonces, ¿cómo empezar? Ya somos grandes. Averigua qué hay en tu mochila que te impide conseguir ese resultado y empieza a sacarlo. Si es en el árbol, es devolviéndole a cada uno lo suyo y yo ocupándome de lo mío. Si es reprogramación de creencias porque no tengo información de mi árbol y no puedo averiguar de quién es, empiezo a reprogramar para poder cambiar mis creencias, ¿no? A través de meditaciones, de mantra, de visualización. Hay un montón de formas para cambiar creencias también. Para mí siempre la que más funciona es encontrar la raíz de la creencia y soltarla, como tú dices, encontrarla para soltarla, para devolverla, no agarrarnos a ella, ¿vale? Pero otra forma es cambiar esta creencia. Y conforme yo voy cambiando unas creencias por otras, las emociones se van deshaciendo solas, porque la culpa, el miedo, la tristeza, la Aparece, soledad, aparece el las ganas perdón. de morirme, el creer que esta Por ahí enfermedad es para también siempre, ¿sí? aparece el perdón, ¿no? Con, También ahí en el... es que el perdón es inevitable. Yo trabajo mucho con la psicoterapia de un curso de milagros también, que no sé si trabajáis con el curso de milagros, y realmente el perdón, ¿quién soy yo para perdonar a nadie? ¿No? Pero vale, entiendo que la mente humana necesita el perdón. El perdón es que no tengo nada que perdonarte. En realidad tú hiciste lo que pudiste con lo que tenías, simplemente te suelto y te libero. El perdón, ¿tú sabes cuál es el perdón real? El perdón real es a ti mismo. Sí. Ese es el perdón real, a ti mismo. El otro solo fue espejo de ti. ¿Quién soy yo para perdonarte a ti? ¿Qué soy aquí? Dios, soy yo para perdonarte a ti, ¿no? Yo me tengo que perdonar a mí y sacar de mi mochila emocional mi culpa y mi miedo, mi frustración, mi soledad. Tenía que haber hecho, pero no hice. Si hubiera sabido, hubiera hecho. Está bien, perdónate. Lo hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías. Porque si hubieras sabido hacerlo de otra manera, mejor lo hubieras hecho, ¿verdad? No lo hice porque no pude. Y perdonas a esa abuela que creía aquello, a aquel abuelo que se suicidó, al otro que no sé qué. Cada uno hizo lo que pudo con lo que tenía. Entonces, el perdón es una de las herramientas más poderosas de la libertad, porque al final tú quieres tu paz, ¿no? El objetivo es tener tu paz y estar bien y crear tu proyecto y proyectar lo que tú quieres en función de lo que hay en tu mochila. Todo lo demás son piedras, son lastres. Yo cargo
con la experiencia de mi abuelo, de mi madre, de mi padre, del otro, de lo que he vivido, de lo que cree mi sociedad, de lo que cree mi país, de lo que... Jolín, y tengo una mochila llena de piedras hasta arriba, pero yo quiero meter el reconocimiento, la valía, la capacidad, yo puedo, la confianza, la fe, pero si es que no cabe, no cabe. Tienes que empezar a sacar mucho miedo, mucha culpa, muchas creencias limitantes, la desvalorización y empezar a dejar hueco para meter. Entonces, esto es un entrenamiento mental y emocional. Esto yo se lo digo a todo el mundo. No es una consulta, no es un vídeo, no es una charla, no es un libro. No, esto es un entrenamiento mental. ¿Por qué? Porque llevo 20, 30, 40, 70 años de mi vida funcionando de una manera, con una inercia y cargando con una mochila que ni siquiera me había dado cuenta que llevaba. Entonces, del día a la noche yo no hago así y me la quito, no la vacío entera y la lleno de recursos. Esto tengo que ir entrenándome. Igual que de un día para otro no te conviertes en un atleta de carrera de fondo, o el primer día que te apuntas al gimnasio no puedes levantar unas pesas de 30 kilos, no puedes, necesitas un entrenamiento. Pero igual que un entrenamiento físico, un entrenamiento mental y un entrenamiento emocional, exactamente igual. Para comprender y aprender de eso. Sí. Ahora nos quedan 5 minutos. Sí, yo espero haberos aclarado, no haberos contado demasiados conceptos y haberos vuelto por la cabeza loca. Bueno, yo sé que vosotras sabéis de lo que hablamos, pero la gente que nos ha visto, que nos vea luego. No, creo que nos siguieron. Ahí yo estaba leyendo a ver si había algo, pero no, estamos bien, no hay ninguna pregunta ni nada, pero ahí yo ya leí lo que habían acá comentado, así que no, fue todo muy claro, no solo para nosotros, por eso te hice un par de preguntas, porque por ahí hay gente que no sabía del transgeneracional ni nada por el estilo, y me parece una herramienta muy hermosa, como es Ho'oponopono también, y bueno, esto, ¿no? ¿Para qué la podemos utilizar, ¿no? ¿Para qué nos puede servir en esta mochila emocional? Así que no, Irene, para mí fue clarísimo y espero que así sea, y si no, bueno, coméntenos, hacemos otro live con Irene para evacuar dudas. Pero no, estamos bien. Yo lo que queráis, estoy aquí a vuestra disposición, con que se queden sabiendo que tú puedes cambiar el contenido de tu mochila emocional y que el resultado de tu vida va a depender de lo que llevas dentro. Con eso es más que suficiente. Herramientas y terapias van a encontrar un montón. Al final es la que vibre contigo y la que más te ayude a llegar al sitio adecuado, que es a ti mismo, no a ningún otro sitio. Tal cual. Muchísimas gracias, dice acá. Sí, muchas gracias a vosotros. Dice gracias, muchas gracias. Perdón, estoy andando con alergia. Irene, ¿querés decirnos tu Instagram para que te puedan seguir por ahí? Si hay personas que no te siguen, pero esto creo que acá están todos. Sí, yo creo que lo ven aquí, ¿no? Queda acá. Se queda el directo luego colgado, se quedará ahí, es Irene Canamero-P, ¿vale? Y en YouTube igual, Irene Cañamero. Todo lo que hemos hablado lo tenéis por ahí también, ¿vale? Todo, la culpa, el perdón, la mochila del árbol, el Ho'oponopono, si es que es lo que yo hago, entonces, pues toda la información que queráis. Muchísimas gracias, Irene, muchas gracias por este live, y si no te molesta, seguramente te vamos a convocar para otro live, porque es muy grato tenerte, es muy lindo escucharte, y nada más que gracias por tus palabras. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Siempre que queráis, aquí voy a estar. Gracias a vosotras.